Ya está. Nos encontramos con Ana Aromí. Ella es miembro de la MP, es analista de la Escuela UNA en este momento en ejercicio y miembro de la ELP, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España. Ella viene de Barcelona, pero está de visita en la Ciudad de México para dictar una serie de actividades públicas y privadas con la escuela, con la nueva Escuela Lacaniana, con la NEL, flamante sede NEL México DF. Aprovechamos entonces su visita para hacerle algunas preguntas, muy en particular por el seminario que acaba de dictar, el Seminario Internacional sobre el tema de lo femenino, porque tiene mucha afinidad, convergencias y puntos de confluencia con lo que serán nuestras próximas jornadas NEL. Las jornadas de la NEL, como ustedes saben, tiene por título Lo femenino no es solo asunto de mujeres, el pivote irreductible de un análisis. En el caso de Ana Aromí, ella dio un título muy sugestivo a su seminario para hablar también del tema de lo femenino, y es un juego de palabras: bordear, bordar, con una letra entre paréntesis, lo femenino. Queremos preguntarte, Ana, entonces, lo primero, ¿cómo se bordea, aborda lo femenino en un análisis? Bueno, a mí este título me surgió, en realidad me surgió al final del análisis, a partir de lo que surgió al final del análisis. Y a partir de la frase pescada al vuelo por mi analista, yo me rompo la cabeza para ser una mujer. Durante un tiempo, el primer tiempo de mi ejercicio como AE, he estado rompiéndome la cabeza con me rompo la cabeza, y haciendo los testimonios a partir de ese elemento, digamos, de esa primera parte. Y ahora me encuentro con él para ser una mujer. Es un bonito título, para ser una mujer. Con el ser y el para ser y el parecer, daría juego. Pero ahí se me cruzó la idea de que en realidad lo que más me interesa a mí, por lo menos, de la cuestión femenina es qué hay de femenino, en el sentido de no todo, en la feminidad. ¿Qué hay de femenino en las mujeres? ¿Qué hay de femenino en la sexualidad femenina? Es decir, poner un poco todo esto a trabajar. Y realmente me di cuenta de que por mucho que leyera, por mucho que tratara de escribir, por mucho que tratara de cernir el tema de la sexualidad femenina, siempre me encontraba con algo que se escapaba, que no acababa de entender, que no acababa de poder cernir. Hasta que percibí que realmente lo femenino era eso, que se estaba produciendo en mi propio trabajo de investigación una presentificación de lo real en el sentido de la presencia de ese punto de fuga. Es decir, el no todo siempre es algo que se nos escapa, porque con todo el aparato simbólico, por muy bien estructurado que esté, por muy bien organizado que esté el saber, hay algo que siempre se escapa. Y eso es lo interesante de lo femenino, que se ubica como real en eso que siempre está en la escapada. Así que pensé, bueno, muy bien, con esto que se escapa, ¿qué hacer? Y pensé, bien, aplico lo que sé a partir de mi propia experiencia, qué es lo que me encuentro haciendo en relación con lo real, bordeándolo en el sentido que se bordea un litoral, que se recorre un litoral sin ninguna esperanza de que el mar se va a poder juntar con la arena. Pero eso no impide transitarlo, eso no impide recorrer. Así que así me encuentro, recorriendo ese litoral entre el saber y el goce femenino o el goce no todo, encontrando que realmente haciendo la experiencia de que tampoco hace 100%. Y tratando de transmitir algo de eso a la vez, cosa que de uno nunca está seguro, de eso nunca está seguro. Me evocas un libro, se llama Océano Mar, y uno de los personajes se pasa como la vida tratando de medir y poner y marcar dónde empieza el mar. Sí.
detrás de ese intento. Pero ahora que traes esto también del no todo, esto que no se puede capturar, se bordea, se borda, o sea que hay algo también del hacer allí, de la escritura en tu caso, posiblemente. Sí. Este no todo fálico, no todo significante. ¿Cómo se capta al final de un análisis? Porque algo de eso se captura, se capta. Al menos esa es la perspectiva de un final de análisis de orientación lacaniana, que algo sí se captura. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se refleja eso en el Santón? ¿Cómo es a la salida esta captación, captura? Yo traté de hablar de eso un poco en el Congreso de la MP, cuando hablaba de la extraña sensación de organizar el mundo de los significantes, que es un análisis largo, llevado hasta su término, en mi caso 30 años, cómo organizar todo ese saber de manera que sea transmisible y que que no traicionara lo que yo había captado, pero que me costaba mucho poner en palabras, lo que yo había captado al final del análisis. Y encontré, que es lo que traté de transmitir, encontré que todos esos significantes en realidad daban vueltas como un carrusel y recortaban un agujero, que era lo que no podía decir si no era a partir de ese carrusel de significantes que no querían decir nada, porque, como diría Freud, habían perdido su valor patógeno, o como estaba en mi fantasma, habían perdido su valor trágico, de sentimiento trágico. Entonces, la única manera de pescar algo de esa verdad, de lo real, era con una mentira, con esos significantes que ya estaban viejos, que se habían vuelto viejos, porque ya no dolían, que se habían vuelto como trapos, como trozos de cosas, que tanto que me habían dolido, tanto que habían dicho esos significantes, se callaron, ya no querían decirme nada, no significaban nada. Sin embargo, es con esos significantes, con algunos otros, que he encontrado después en el ejercicio como he, con lo que puedo bordear, dar vueltas, cernir algo de lo real y tratar de transmitirlo. Has dicho algo maravilloso para mí, que es lo de los significantes viejos. Sí. Pero me parece que habla de esa temporalidad que no tiene que ver con el significante, pero que engarza con el significante y que le afecta incluso, que es el tiempo real. La perspectiva real del tiempo que hace que el significante, que en realidad es eterno, pueda envejecer. Exactamente. Es maravillosa esa definición. Bueno, una última pregunta que me interesa mucho hacerte. Se habla de la feminización del mundo, se habla de distintas maneras, de esto del acceso a las mujeres al poder, de si hay una autoridad que pueda ser femenina, lo cual parecería una contradicción. Se habla de muchas, incluso para las jornadas tenemos un cartel trabajando sobre estos temas, si hay más voces femenino o no en esto de la feminización del mundo, si es de ese femenino de lo que se trata. En este marco, lo que me interesa particularmente preguntarte es en relación a la política. Si hay posibilidad de feminizar la política como la pensamos en general, y en particular para nosotros, la pregunta es si la política del psicoanálisis, como política del síntoma, podría pensarse como una política femenina. La primera parte de tu reflexión, porque es más una reflexión que una pregunta, la primera parte, es verdad que hablamos de la feminización del mundo, pero también fenomenológicamente lo que vemos es una creciente virilización de las mujeres, a todos los niveles. Es el derecho al si ellos pueden, yo también, si ellos tienen, yo también, porque se ha abierto ese campo ahora. Por tanto, es una feminización del mundo que va de la mano de una virilización de las mujeres. ¿En qué sería femenina una política? ¿Del psicoanálisis u otras? Por ejemplo, en lo social, yo puedo hablar de lo que conozco de España. De manera sorprendente ha irrumpido un partido nuevo en España que se llama Podemos y que es
es el crisol, es el lugar donde se ha recogido todo el movimiento de los indignados. Dará lo que dará, que no se sabe, porque las opciones que oferta y los significantes que utiliza para ofertarlo tienen que ser todavía trabajados, pero que ya tiene características muy diferentes de los políticos y de los partidos al uso, que son con jerarquías establecidas, que son con cabezas visibles bien definidas, es decir, que son con líderes. Podemos se define más bien como un movimiento, aunque tenga forma de partido necesariamente para poder presentarse a las elecciones. Pero tiene su interés seguirlo, este movimiento, para ver hasta dónde puede llegar. Porque en pocos meses, a partir de las elecciones que hubo para Europa, las elecciones europeas, en pocos meses, de ser un movimiento ciudadano que llenaba las calles y las plazas y que era bastante poco tenido en cuenta como alternativa política, se ha convertido en la tercera fuerza política en España, que no es broma. Lo mismo con un personaje que se presenta ahora a la alcaldía de Barcelona, como es Ada Colau, que es una de las personas impulsoras del movimiento para la defensa de las personas que se quedaban sin casa contra los desahucios. Un poco lo mismo. Ella no se presenta como un líder, sino como alguien que trabaja junto con otros, que presta su imagen, y no de manera exclusiva, no es la única, que presta su imagen para aparecer en los medios públicos y dar una cierta presencia a un movimiento, pero que se declara partidaria y perteneciente a un movimiento. Es decir, que lo que vemos es un poco lo que Éric Laurent, me parece, llama masas sin líder, con algunas excepciones. Ahora, ¿esto cómo lo llevaríamos al terreno del psicoanálisis? Porque en este momento España, por varias razones, parece que es un laboratorio de movimientos sociales y de movimientos políticos con un sufrimiento considerable de la población, esto hay que decir, porque hay una gran cantidad de parados, porque hay malnutrición infantil. Yo me acuerdo cuando en una de las crisis de Argentina se hablaba de niños que morían de hambre, que parecía una cosa increíble, que en el mundo civilizado pasaba eso. Bueno, pues está pasando en España, hay niños que pasan hambre. Entonces, esto es en el campo más político o social. En el campo de la política del psicoanálisis no tengo una respuesta clara, ni mucho menos tengo intuiciones. Y las intuiciones me dicen que quizá no estamos tan lejos de una política que tiene en cuenta, por lo menos, yo no sé si es guiada, pero que tiene muy en cuenta y que da un lugar muy especial al santón. Si pensamos que los AE somos poca cosa más que un santón andando. Quiero decir que nos presentamos como el paradójico resultado de un análisis que ha dado como producto, que ha producido un analista, pero no el analista al cual las personas que están en formación, los jóvenes que están en formación, deberían identificarse. No es el líder, no es el polo de identificación. Justamente es lo contrario. Es algo que, apoyándose en lo más singular, es refractario a la identificación. ¿Cómo identificarse a un modo de gozar tan singular como es el que cada AE transportamos y tratamos de transmitir? Así que creo que cuando se nos hace trabajar tanto a los AE, por ejemplo, viajando, haciendo seminarios internacionales en México, en Brasil, en fin, en lugares de España, cada uno de nosotros, y se nos reclama y se nos da un lugar, cosa que no pasaba, por ejemplo, en la época de Lacan, tal como ha explicado Jacques Alain Miller. Creo que estamos dando un lugar muy importante, no solamente en la teoría, sino en la política de la sociedad, a esta cuestión del santo. En Francia, en España también, no es raro encontrar AEs que, cuando acaban su mandato como AE, o incluso antes,
entran en las instancias de la escuela, entran como presidentes, entran en el consejo, entran a formar parte de eso, y de alguna manera la política de la escuela está influida por la frescura, digamos, que transportan esos AE en relación a su propio final de análisis y a la ventana sobre lo real que han podido abrir, al trozo de real que han podido capturar y que ponen a circular. Yo veo la política del psicoanálisis en este momento en una dimensión mucho más de contracté que años atrás, mucho más liviana, mucho más simpática, me parece. Por ejemplo, la página web de las jornadas de la École es una maravilla. Es mismo de las jornadas de la LP, que también serán en diciembre. Estamos consiguiendo algo diferente. Estamos tomando colores que no teníamos. Estamos sintonizando o tratando de sintonizar, pero viendo la cantidad de personas que se inscribieron en las últimas jornadas de la SF, tan mal no lo debemos estar haciendo, lo hacemos bien, porque creamos interés, creamos interrogante. ¿Qué dicen estos? ¿Qué pasa aquí? Me parece que realmente esa es la función de la transmisión, un deseo de otra cosa que no sea el deseo de dormir. Para eso la televisión siempre nos llevará a la delantera. Y el propio sujeto, a poco que no se le despierte. Entonces me parece que despertar el interés, despertar el deseo, esta función de despertar, que en parte tiene la escuela y que los AE representamos también, me parece verdaderamente importante en este momento, que todo lleva al dormir, desde las medicaciones, los protocolos, las guías clínicas, manténgase usted lo más cercano a lo que podría ser un encefalograma plano. Hablo de esta manera un poco coloquial, porque venimos de tener 2 días de trabajo muy intensos y ahora es un momento de relax, de conversación un poco distendida y digo un poco lo que se me ocurre, amable y divertida, porque no podemos dejar de agradecerte, Ana, en estas palabras que todos van a poder compartir a través de la web de las jornadas de la ANEL, este hacernos despertar, sí, incluso en la forma amable de la conversación, sí, pero sin duda hacernos despertar en el trabajo de estos 2 días de seminario y de conferencia. Aunque a mí con el jet lag ya me cueste mantenerme despierta a mí misma. Muchísimas gracias, Ana. Nosotros, con mucho gusto. Muy buena suerte para las jornadas. Gracias.